¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente aquí en Dame el Poder, como desde hace 16 años. En estos días se cumplen los 25 años del atentado de la AMIA, impune. Impune como no ocurrió en muchos otros países donde hubo atentados desarrollados y se reparó porque se hizo justicia. Acá no. Acá se siguen las víctimas esperando justicia. Esa intolerancia religiosa, esa discriminación, eso que aún permanece, porque tanto ese atentado como el de la Embajada de Israel dan cuenta aquí y en el mundo de que eso aún está. Y sumado a los nacionalismos que están creciendo en muchos países de Europa y en el mundo, que fueron de alguna manera el germen de grandes tragedias de la humanidad, como así también la negación de hechos atroces como el Holocausto, es la razón por la cual invité hoy a Julius Hollander. Él es sobreviviente del Holocausto, tiene 90 años, y como muchos otros testimonios que hemos tenido en este programa en estos 16 años, muchos de ellos ya no están, queríamos escucharlo, porque es una historia, un testimonio viviente, historia viva, inspirador para muchos de ustedes, para que eso no ocurra en la humanidad nunca más. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va para arriba hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Aquí estamos en Dame el Poder. Gracias, mil gracias por venir, Julius. Bueno, me estaba diciendo recién fuera de cámara que escribiste este libro y que no es todo lo que viviste, porque si no por ahí nadie te lo creería. Es la historia viviente, la historia de lo que vivió él cuando vino acá, unos años después, unos pocos años después. Contanos en qué año viniste. ¿En qué año viniste? Yo llegué a la Argentina el 31 de diciembre de 1946. Llegué desde Francia hasta Río de Janeiro y de Río de Janeiro en avión hasta Buenos Aires. Aquí entonces no existía ni Ezeiza ni Aeroparque y los aviones del extranjero llegaban al aeropuerto de Morón, era un aeropuerto militar. Y mi primera impresión fue tremenda, porque abren la puerta del avión, yo quiero bajar y no me quiero bajar. Veo soldados alemanes, porque era uniforme alemán, casco alemán, el Mauser alemán. Digo, ¿dónde me trajo mi tía? ¿Dónde vine? Tuvo que venir una tía mía que vivía en la Argentina acá, de mucho antes de la guerra, a explicarme que no pasaba nada. Y así bajé del avión. Esta tía que estábamos mostrando la foto fue la que te recibió. Vos no hablaste de todo lo que viviste durante mucho tiempo hasta que una nieta tuya te empezó a preguntar. Contanos. Claro, porque pasó lo siguiente. Es tanto el horror que uno vive en esos tiempos espantosos, de que uno está lleno de muertes. Y uno no puede vivir con las muertes permanentemente. Entonces, yo hice como una especie de olvido terapéutico, llamémosle, ¿no? Y me olvidé de todo. Me olvidé hasta el idioma materno, que era el polaco. Me olvidé de todo. Traté de olvidarme de todo y dije, borrón y cuenta nueva. Y eso realmente, bueno, por suerte tenía menos años. Yo llegué a la Argentina a los 18 años y pude rehacer mi vida totalmente. Y durante muchos años no hablaba del asunto para nada. Tengo un hijo que tampoco nunca me preguntó y era como un tema que se sabía pero no se hablaba. Y tengo una nieta que tiene ahora 23 años, pero cuando era más chiquita, yo siempre iba a buscar al colegio, íbamos a almorzar por ahí por San Isidro. Y ella siempre me preguntaba, abuelo, ¿cómo era cuando eras chico? ¿Qué hacías? ¿Cómo se jugaba? Y después, y Campo Concentración.
Y tanto me preguntó que un día dijo, abuelo, ¿por qué no escribís un libro? Y ahí escribiste el libro. Entonces, ¿Cómo hice un libro fue que y se lo dediqué a ella. vos estabas y te llevaron al gueto de Varsovia? ¿Aquí? ¿Cómo fue No, yo no estaba en el gueto de Varsovia. Yo estaba en un gueto de Tarnów, que era una pequeña ciudad, habría 60.000 habitantes. Y bueno, cuando llegaron los alemanes, progresivamente empezaron a perseguir a los judíos. Pero no era uno siempre me preguntan cómo es que ustedes se dejaron. No, porque fue muy progresivo, muy despacito. Empezaron de que no se podía vivir en tal lado, en tal barrio, entonces tenías que ir a otro barrio, después no podías tener negocio, después no podías estudiar. Y cuando estuvieron todos encerrados, ahí empezó el drama. Porque ya no había comida, no había higiene, no había... Era tremendo. Entonces venían y decían, bueno, ahora que se presenten en la plaza, que vamos a llevar a un campo de trabajo, que ahí van a estar mejor. ¿Qué campo de trabajo? Era campos de exterminio. Pero no había comunicación como hoy, que se sabe todo, que está la internet, que está YouTube, todo, que está WhatsApp. No se sabía nada. ¿Y cómo te llevaron al campo de concentración, Auschwitz? Entonces, bueno, por una cosa u otra, venían llevando gente, el último, en el año 43 nos tocó a nosotros. Y fuimos toda la familia, o sea, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Bueno, esa foto, el de costado soy yo y el de atrás es mi hermano. Los demás son unos primitos. Y entonces, bueno, también nos llevaron, nos metieron en vagones de carga, todos cerrados, completamente hacinados. La gente ya moría en el tren mismo. Y después, claro, bajábamos y con los de noche, con los perros y los reflectores, y nos separaban. Y bueno, ahí separaban a mi madre y mi hermano, que ya no los vimos más, nunca más. Y con mi padre entramos en un campo que era previo a Auschwitz. Es un campo que era, que si uno sobrevivía ahí recién entraba a Auschwitz. Era tremendo porque eran unos cuchetones de 15 personas, pero que no cabían, entonces dormíamos todos de costado. Y cada hora había como un timbre, entonces todo el mundo se daba vuelta. Tremendo. No le daban de comer, nada. Sin comida, una desgracia total. Aparte, lo primero que hacían cuando entrábamos nos ponían números, así ya uno ya no era más persona, era un número. Te cosificaban. Claro, ya. ¿Tenés el número? Yo lo tengo, sí. Y uno no podía hacer nada, o sea, había dos clases de personas. Los que tenían la voluntad de sobrevivir, o los que ya se dejaron estar y se iban solos contra el hambre púa que era electrizado, o no se levantaban de la cama, entonces los llevaban directamente a gasear y a quemar. Y yo me propuse vivir. Y toda la mañana me levantaba y decía, yo voy a sobrevivir, voy a sobrevivir, voy a sobrevivir. Y por más que me hacían, yo siempre decía, voy a sobrevivir. Estaba al borde de la muerte un montón de veces, pero siempre decía que iba a vivir. Tu papá no sobrevivió. Era más fuerte. Tu papá tampoco sobrevivió. Bueno, en eso perdí a mi padre, porque pobre se le hincharon los pies, poca comida, qué sé yo. Y también mi presencia, lo sacaron, lo llevaron, ya se sabía que era el fin de él, no podía hacer nada. ¿Ustedes sabían terrible que los mataban? ¿Ustedes sabían? Sabíamos, ¿Viste que hay películas que te muestran que no? No, ya dentro de la policía sabían, aparte salía humo, se sentía el olor del crematorio. Era tremendo, ¿no? Era una vida pero degradada total. ¿Qué fue lo que más te horrorizó de todo lo que viviste? Porque son cosas que no entran en la cabeza de un ser humano, que uno no se imagina que maten gente fue lo que más te horrorizó. Mirá,
Es vivir en ese lugar, sentir que todos los días llevaban gente a matar, a quemar, y sentir el olor de la quemadura de los muertos. Es inconcebible, sí. Inconcebible. Sí, bueno, es así. A veces la gente no se puede creer. Bueno, ese era el campo previo al campo de Auschwitz. Si uno sobrevivía los 40 días ahí, recién lo mandaban a trabajar. Porque el campo de Auschwitz era un campo que estaba pegado a una fábrica que estaba en construcción, donde iban a fabricar goma sintética a partir de carbón. Entonces, bueno, estaba en construcción. Y bueno, ya había trabajos terribles que inclusive los que no cumplían con la norma de este día, los colgaban esta noche, así que todas las noches colgaban gente, y nosotros, con el frío que hacía, nos contaban primero si estábamos todos, después teníamos que esperar que cuelguen a todos. Así es la vida. Bueno, estas cosas que uno siempre trata de tener una visión lateral de las cosas, uno hay veces que no se salva porque se salva, y otra porque también trata de salvarse, ¿no? Ahora, después de la pausa, nos vas a contar algunas otras cosas más después de la pausa de lo que viviste, y además ya al final quiero que me digas qué es lo que le querés dejar a la humanidad, que la gente que te esté escuchando y todos los testimonios, ¿qué te parece que puede ayudar para que no vuelva a ocurrir, además de los testimonios? Es una pregunta muy interesante. Después de la pausa. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Julius, me estabas contando esos días horrorosos y ahora se te ve tan bien con esa hermosa esposa que tenés y esa hermosa familia que has armado, un canto a la vida, porque siempre se sale bueno. Lo cierto es que, ¿qué otra cosa nos querés contar de esos días horrorosos para que no vuelva a ocurrir? Porque hay gente que no lo cree. Miren, yo siempre voy a los colegios y doy algunas charlas sobre ese tema. Y siempre termino la charla con esas palabras. Chicos, traten de que exista democracia por todos los medios. Porque el sistema democrático es el único sistema que no permite excesos como estos. No puede ser que se ponga de acuerdo el oficialismo con la oposición, con la opinión pública, con la prensa, de matar gente. Y matar gente en forma industrial. Entonces, la democracia tiene sus problemas, porque a veces por ahí los países no avanzan tanto como otros, pero es el único sistema que permite realmente de que exista la libertad. Los derechos humanos. ¿Cómo escapaste? ¿Cómo terminaste? Porque fue la marcha de la muerte. Sí, cuando se terminaba la guerra, lo sacaban de ahí. Cuando los rusos se acercaban, nos sacaron a todos y nos llevaron caminando a Alemania, ¿no? Y por camino moría un montón de gente porque que no podía caminar, lo liquidaban. Y yo iba siempre con un compañero mío, un amigo mío que se llama Gorce, y había un momento ya que no éramos más. Y le dije, mira, yo voy a tratar de escaparme. Y, pero ¿cómo puede escapar? Los tipos iban de costado con armas.
resulta que justo en ese momento los alemanes habían hecho como unas defensas en los caminos que consistían en unos troncos, una especie de muralla de troncos y adentro piedras, que, digamos, impediría el paso de los tanques. Tendrían que ser una seta, digamos, para poder salir. Y había algunos que estaban terminados y otros estaban a medio de terminar. Ya las tropas rusas se acercaban tanto que no podían terminar. Yo digo, cuando encuentre el primero de esos a medio terminar, me tiro ahí. Si vos querés venir, vení, y si no, me voy solo. Y encontramos uno y nos metimos. Y nos escondimos entre las piedras. Pero mirá lo que pasaba. Los otros compañeros, los otros prisioneros, pasaban y miraban, y miraban. Y yo les decía, no miren. Porque claro, si miraban ellos, también iban a mirar a los soldados. Bueno, milagro, nos quedamos ahí, pasaron y nos metimos en un bosque. Y estuvimos 11 días comiendo hojas y como no había agua, nieve había. Entonces, nieve. Con un frío, bueno, a los 11 días ya no dábamos más, porque nos había agarrado un desinterio, una descompostura. Y salimos a ver qué pasaba. Paramos en el camino y vemos de lejos una moto. Y dijimos, chao, los alemanes. No, eran los rusos. Habían entrado, hace 3 días habían entrado. Era una moto con 2 soldados rusos que les pedimos que dieran algo de comer porque estaban muertos de hambre. Y no nos quisieron dar. Y nosotros dijimos, estos rusos. Bueno, uno se fue con la moto a la ciudad, no sé dónde. El otro se quedó con nosotros. El polaco y el ruso es como el español y el portugués, digamos, ¿no? Algo podíamos entendernos. Vino una ambulancia, nos llevó como 2 semanas poder comer regularmente. Claro, no les podían dar de comer porque estaban desnutridos. Ellos tenían prohibido darle de comer. ¿Cómo era tu día cómo era tu día en el campo de concentración? Cada día, un día en la vida de ese día, cada día bueno, cómo transcurría. Nos levantábamos en la oscuridad totalmente. Nos daban una bebida que, no sé, era de hierba, pero era caliente, eso sí, y un pedacito de pan. Después teníamos que trabajar todo el día con eso, nos sacaban ahí a trabajar, a descargar vagones de carbón, o hacer zanjas para hacer cables, o todos los peores trabajos. Y todos los días volvía gente que ya no podía más, directamente al día siguiente no estaba más. O sea, los apartaban y ya sabíamos que no venían más. Todos los días lo mismo. ¿Era lo único que te daban de comer? ¿Perdón? ¿No te daban más nada de comer? Sí. ¿Un pedacito de pan por día? Mira, sí, un pedacito de pan. No, después, a la mañana como una especie de té, al mediodía una especie de sopa, que no sé de qué sería, nada. Lo único que estaba caliente. Ahora, el asunto de la sensación del hambre es tremenda, tremenda. Uno piensa, bueno, uno sueña con comer, con paisanes, con caviar, ¿no? Pan. Uno piensa, quiero llenarme de pan y morir. ¿Qué pensabas de esos monstruos, soldados, asesinos? Yo creo que lo que pasa es que hay como en toda clase de gente. Ellos agarraban el peor lumpen, la peor gente, la ponían como recalcitrantes. Estos tipos eran los que cuidaban el campo. Eran psicópatas. Claro, yo por ejemplo tenía un jefe de los trabajos que me tocaba, que había sido directamente un asesino, mató no sé qué, la mujer y varios hijos o gente, mató a varias personas. Y le dieron no sé cuántos años de cárcel por eso. Y en vez de meterlo a cárcel, lo trajeron ahí para que sea jefe.
Entonces él, a la menor cosa, con un palo te mataba. ¿Cómo sobreviviste y qué recordás así de anécdota que tuviste que pelearla y saliste adelante? Y tuve que pelear muchas veces. Primero traté de dejar el trabajo que tenía, que era descargando carbón, buscando otro trabajo más liviano. Después, siempre tratando alguna ventajita, de hacer un intercambio de cosas, de camisas por pan. Bueno, tratando siempre de salir para otra gente, ¿no? Rebuscártela para sobrevivir. Claro, sobrevivir. Pero era todo por cuestión de poder comer y que no te maten a palos. Steven Spielberg te entrevistó. Claro, bueno, eso es lo que quería hablar. Yo había hecho como un olvido total. Y la verdad que me sirvió porque pude hacer mi vida, pude hacer una carrera, pude formar familia, todo bien. Pero resulta que un día se comunica conmigo una gente de la Fundación de Spielberg. Spielberg había hecho esa película, la lista Schindler, y ganó un montón de dinero. Y dijo, bueno, ese dinero lo quiero destinar a una fundación porque va a haber gente que va a decir que eso no existió. Sí. Ya hay gente que dice que no existió. Ya hay gente que dice que no existió, sí. que lo relativiza, lo minimiza. Sí, así que entonces hizo muy bien armado, donde buscaban a sobrevivientes, le hacían una entrevista, todo igual. O sea, lo hacían con una máquina, un sistema de filmación de aquel entonces, que no me acuerdo, Betamax creo que se llamaba. Yo me tenía que sentar en un sitio, en un sillón, y no me podía mover, para que no digan que era un truco. Sí. Entonces, todo el tiempo ahí me hacían preguntas y yo le contestaba. Ahora, el problema era el siguiente. Me convocan y yo quiero contar más o menos la marcha, quise contar la marcha, de dónde salimos, dónde llegamos. Y no podía, no me acordaba. Mira, acá cuando llegaste, ya para terminar, llegaste en un gobierno que fue el de Perón, sí, que recibió unos cuantos nazis. Sí, unos cuantos. Bueno, ¿Por qué viniste a un país donde recibían nazis? Viniste a un país donde recibían también a los nazis. ¿Por qué viniste acá? Porque tenía una tía, que era hermana de mi madre, Esta. que tengo una anécdota fabulosa de esas, interesantísima. Mi mamá, cuando ya venían las cosas tan mal, dijo, algún día si nos llegamos a separar, recuerden que tiene una tía en Buenos Aires, que era hermana de mi madre, y que la dirección es tal y tal, apréndanselo de memoria. Bueno, pasaron lo que pasó, y cuando los rusos nos salvan, yo quedé enfermo, muy enfermo, estaba con problemas de salud, me internan, y ese amigo mío, Goldstein, que estaba siempre conmigo, me estaba cuidando. Y cuando ya me mejoré, el Goldstein me dice, escúchame, mientras estabas con fiebre, estabas delirando, gritando, tucu, 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 ¿qué es tucu, tucu? Ahí me acordé de la calle Tucumán, donde vivía mi tía. Yo vivía en la calle Tucumán. También. Bueno, pero fíjate una cosa. Mi tía se había mudado 2 veces y el correo la encontró. ¿La encontró? Sí, señora. Ese fue el final de esa pesadilla. Sí. ¿Y qué hiciste ese trabajo? Tenés una mujer que es muy inteligente y además es especialista en psicoanálisis. Sí. Y supongo que también fue una gran compañera, porque es divina, está acá en estudios. Sí. ¿Qué hiciste con todo ese dolor, con ese odio, con ese resentimiento, con eso que queda y que cuesta tanto sacar y volver a ser feliz y ver un canto a la vida? Me costó muchísimo. Yo, a pesar, digamos, que aparentemente estaba bien, era una persona muy cerrada, no podía expresar mis sentimientos,
tenía algunos problemas. Y con el tiempo, bueno. Estás bien, se te ve bárbaro. Dios te dé mucha vida. Gracias por venir, Julius. Gracias a ti, porque me interesa mucho que estas cosas se sepan para que no pasen nunca más. Nunca más. Porque pueden llegar a volver a pasar. Y no se sabe, pero ese odio que hay entre una raza o una religión y otra es tremendo. La discriminación y la intolerancia. Nunca más. Nunca más. Gracias, Julius. Gracias a ti. Yo me despido hasta la próxima semana. Todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. En la ciudad.